Buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto hablar con vos. Igualmente, para que nos cuentes un poco, bueno, cómo han vivido ustedes, ¿no? Lo que fue esta expo, las repercusiones que también se han llevado de aquí de Villaguay. Mirá, un placer, realmente. No solo nos hemos encontrado con una ciudad hermosa, nos han tratado en forma divina, o sea, hicimos lo que nos apasiona, que es la entomología, que es la divulgación, encontrarnos con gente, hablar, no parar de sorprender con información que para nosotros es cotidiana y mucha gente nos veía y literalmente abría la boca porque no podía creer algún detalle que le contábamos de algún insecto, de cómo prepararlo. Muy interesante la propuesta, siempre nos interesó la divulgación y el contar lo que uno hace con tanta pasión, pero la verdad que encontramos una acogida impresionante. Nos quedamos muy sorprendidos y muy grato todo, al punto de hablar para poder hacerlo con mayor frecuencia o anualmente, porque la verdad que tuvo mucha repercusión. Creo que se estima que fueron más de 2.500 personas, así que para nosotros es sin palabras. Qué bueno, nos alegra mucho que estén tan contentos con la repercusión. Acá a la gente le encanta este tipo de exposiciones, y yo creo que por eso ha ido muchísimo. Ahora, también surgen curiosidades, ¿no? Con respecto ahora estamos viendo algunas imágenes de el trabajo que hace el entomólogo, ¿no? Para conseguir este material, para conseguir estos espécimes que se exponen. Nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo transportan también? Porque quizás no vemos esa parte cuando vamos directamente a la exposición y charlamos con ustedes. Sí, bueno, totalmente. Es ¿cómo decirlo? Es trabajo de toda la vida. O sea, yo estoy llegando a los 50 años y hace 35 que hago esto, desde muy chico. Y uno no solo está en el laboratorio, no solo va a las bibliotecas, a los museos, se contacta con gente del extranjero, sino que además recorre todo el país, habla con mucha gente. Cada insecto tiene su ecosistema, su ecorregión, su forma de vuelo, su alimentación. Entonces no podemos esperar a que un bicho de la Patagonia esté en Misiones o uno esté en Salta. Los ecosistemas son totalmente distintos y hay que ir hacia ellos, y se van descubriendo cosas, se van descubriendo lugares, y aunque no lo creas, la mayor parte de la entomología está dedicada, no es difícil de creer, pero la parte de la sociedad, de la agraria, está dedicada a cómo matar bichos, no cómo investigarlos. Claro, sí, cuando uno es la idea de intentar agarrar venenos y que sean lo menos tóxicos, pero la idea principal es salvar los cultivos, no salvar los insectos. Así que toda la rama investigativa que tiene que ver con los taxones, y tiene que ver con las familias, y tiene que ver con lo que nosotros hacemos, es más de descubrir, ¿no? De descubrir cómo matarlos. Entonces tenemos mucho trabajo, sobre todo porque hay, uno las que puede ver cotidianamente las mariposas diurnas, las ve, las aprecia, vienen de visita a las flores, está bárbaro, pero las polillas son 10 veces más cantidad, y de muchas de ellas no se sabe hoy día absolutamente nada respecto a su biología, plantas de alimento. Entonces, a veces cuando se habla de querer conservar y la naturaleza, muchas veces no se sabe qué conservar. O sea, primero hay que aprender qué vas a conservar para poder protegerlo. Porque quizás estás en el fondo de tu casa tirando una plantita o un yuyito que te consideras, pinchudo, no le sirve a nadie, y quizás es la planta hospedadora de una mariposa que después, sin esa planta hospedadora, desaparece y nunca te enteraste del por qué desapareció. Mucho de lo que nos pasó es el comentar, que las mariposas tienen el consabido proceso de huevo a larva o oruga, de oruga crisálida, y luego se hace la mariposa, y el hecho de mostrarle imágenes o de mostrarle cómo es una oruga y decirle esto se transforma en esto, generaba mucha sorpresa. Es algo que en teoría uno lo da por sentado porque uno lo ve desde la primaria quizás, pero verlo, mostrarlo y que la persona tenga esa asociación directa es
sigue sorprendiendo a todo el mundo. Es más, hay un comentario que yo repito siempre porque me pasó en una charla, y una señora me dijo lo siguiente, dice, antes había tantas mariposas, esto lo he escuchado mucho también acá, me lo ha contado la gente, la cantidad de mariposas que había antes que ahora no hay tantas. Pero una señora me dice, en el fondo de mi casa tenía un montón de mariposas, me venían siempre más o menos por esta planta, pero la tuve que sacar la planta porque se me llenaba de gusanos. O sea, nunca hizo la asociación de que los gusanos eran de esa mariposa. Y sacó la planta y nunca más vio la mariposa. Obvio que no la vio más, porque no estaba la planta de la cual se alimentaban. Claro, la falta de información, ¿no? Sí, pero es casi... Quien no se dedica no le da bola, literalmente. No le presta atención, son detalles, son cosas. Le contaba a un muchacho el otro día que me decía de los toritos, que hacía rato que no veía toritos, que a veces aparecen en mucha cantidad, y le digo, ¿nunca agarraste cuando cazás con una pala a ponerte a hacer un pozo, algo, que encontraste unos gusanos blancos de cabeza roja con forma de C? Sí, me dice, lo hemos visto. Esos son las larvas del torito. No, pero me dijo, yo los usaba para encarnar, me dice. Entonces, sí, es muy habitual eso. Muy habitual, bueno, muy pero nunca asociaban la oruga con el escarabajo, o poco se hace, mucha gente, bueno, de campo sí lo sabe porque es cotidiano, pero hoy día no se asocia todavía tanto eso, y es muy importante ya que sin las plantas nutricias, o las plantas que alimentan a las mariposas, la mariposa no va a estar, y no es porque se la caste o se la colecte, hay mucha pérdida de ecosistema, obviamente, hay mucho avance del hombre sobre el terreno, hay muchos quemadíos, hay mucho veneno, pero además no tenemos todavía esa conciencia de qué es la planta autóctona, cómo proteger la planta autóctona, cómo empezar, por ahí estamos empezando nosotros con estas charlas o con estas exhibiciones, no solo a mostrar la biodiversidad, que es maravillosa, sino a empezar a hablar acerca de plantar plantas nativas, desperdigar semillas, empezar a de vuelta generar que el ecosistema se vaya recuperando, que es creo que lo más importante. Qué bueno porque nos damos cuenta de la importancia que tiene esta exposición, y está bueno, como vos decías, que se esté pensando en repetirla, porque estamos aprendiendo cosas que realmente uno quizás ignora, porque hace falta quizás hablar más de estos temas, enfocarse en esta parte de la entomología, que a veces está muy descuidada y que realmente somos conscientes de que se están destruyendo muchos ecosistemas, y a veces un simple insecto que, como vos decís, que a veces podemos matar en nuestra casa porque nos molesta, por lo que sea, y no tomamos la dimensión de lo que estamos destruyendo a partir de la cadena que viene detrás de ese insecto, ¿no? Hay muchísimo que aprender, y la verdad que una oportunidad que la gente, yo creo que supo aprovechar aquí en Villaguay para llevarse un poco de conocimiento, y también para valorar el trabajo que hacen ustedes, que realmente es impresionante, con el material que han traído y con el esfuerzo también que me imagino conlleva conseguir estos datos, estos datos, y sobre todo estas especies que se van conociendo quizás a través de estas muestras, pero quizás algunas ya han dejado de existir o ya no se ven tanto. Son horas y horas y horas de estar sentado, de estar viajando, de bibliotecas, de libros y de escribir y divulgar y descubrir. Yo puntualmente me dediqué a una familia muy acotada de polillas de acá de Argentina, de la cual hace 100 años no se tocaba la familia en sí. Es una familia muy exigua en cuanto a que no se la ve muy frecuentemente, es un polillón grandote, pero sus orugas son horadadoras de árboles. A veces un árbol se apoca y se cae y se pone triste y resulta que está por adentro hecho un colador con estas larvas, ¿no? Es una familia que no se conoce mucho de la biología, si bien hay unas 250 especies en toda la región neotropical. Argentina tiene unas 80 especies, de las cuales se conoce de qué se alimentan 5 o 6 nomás. Así que imagínate que hay muchísimo trabajo por hacer. Hemos descubierto junto con unos colegas rusos 50 especies nuevas
en todo el sector neotropical de esta familia. O sea, hace 100 años que científicos en todo el mundo no la tocaban ni siquiera porque era una familia molesta de investigar, y nosotros en 10 años hemos encontrado que 50 especies no se habían visto nunca, y fue la primera vez que la colectamos y fue la primera vez que pudimos describirla para la ciencia. Así que hay mucho trabajo todavía por hacer con esa familia, y bueno, de las polillas, sobre todo hay una rama, por decirlo así, de los lepidópteros, de las polillas nocturnas, que son los microlepidópteros. Todas esas polillitas que vos ves en las luces a la noche que tienen menos de 2 centímetros, hay miles de especies que no se sabe todavía qué son, de qué se alimentan, cuál es su ecosistema, qué hacen. O sea, el otro día un colega empezó a investigar de una familia que también se sabía muy poco, y resulta que descubrió que vivían generando agallas en una planta. O sea, la oruga se comunica con la planta con unas enzimas que le hacen generar una agalla en forma de defensa, y ella vive adentro de esa agalla. Increíble. Una cosa demencial. Como otra cosa que les sorprendía mucho a los chicos cuando le comentaba, en un sector nos preocupamos de traer mucho bicho chiquito. Siempre en las muestras hay bichos grandotes y grandilocuentes, pero Rolando, que es nuestro socio local, digamos, de Villaguay, quien hizo el contacto para hacer esta muestra, me dijo, por favor trae todo lo que sea lepidópteros pequeños, porque el trabajo que se toma uno es muy, muy delicado, ¿viste? Y a la vista es tremendo. Bueno, y había todo un sector de polillas avispa. Son polillas que imitan a las avispas en su vuelo, en su forma, incluso las alas no tienen escamas, entonces son alas transparentes, y más curioso todavía, como una polilla avispa tomada de la mano, o sea, con la mano de una flor, se retuerce y con el abdomen intenta picarte con un aguijón que carece. O sea, no tiene aguijón, pero te hace el movimiento como si te fuera a picar. Son cosas maravillosas que, bueno, hay que seguir estudiando. La verdad que impresionante, Fernando. Te queremos agradecer muchísimo esta comunicación. Hemos aprendido en un ratito un montonazo, y la verdad estamos ansiosos de que esto se vuelva a repetir en Villaguay. Te mando un abrazo enorme y felicitaciones por el esfuerzo, por el trabajo, y también por toda la gente que se vino de allá para Villaguay, para que la gente de acá pueda disfrutarlos también. Un abrazo grande.